Audio Jungle. Hola a todos, vamos a continuar con el tema de Audio respuesta Jungle. a frecuencia asociado a resonancia de circuitos. Ese es uno de los dos temas que nos hace falta. Este video vamos a trabajar el concepto de qué significa resonancia y vamos a hacerlo a través de un par de ejercicios por ahí. Así que vámonos, voy a compartir pantalla y comenzaremos a trabajar. Vamos a ver, resonancia es un Vamos a ver cómo es definirlo en forma sencilla. Resonancia en sí es un comportamiento que tienen algunos circuitos en el análisis de respuesta en frecuencia de estos. Es un comportamiento particular. Entonces, de hecho, la idea de resonancia parte del hecho de que yo tengo un circuito como tal, dos terminales a través del cual el circuito, digamos, se energiza o lo quiero interpretar. Por ejemplo, normalmente, para definir como la idea de dónde tengo resonancia en un circuito, yo tengo que tener dos terminales donde usualmente pongo una fuente para poder interpretar la idea. Este ejemplo que está aquí, vamos a comparar, vamos a hacerlo un poquito más grande y revisar, no, no, ya todo bien. Hacer más grande acá. La idea de la resonancia es cuando en un circuito en dos terminales yo aplico una tensión o se genera una tensión en esas dos terminales. Si el circuito es resistivo, o sea, resistivo no, si el circuito es una carga, voy a poder entonces tener una tensión entre esas dos terminales y una corriente que fluye hacia allá. Resulta que si ese circuito tiene reactancia, o sea, dentro de la capacitancia e inductancia, de hecho se requiere de ambas para que sea posible el fenómeno de resonancia. La resonancia se da cuando en algún valor de frecuencia particular la corriente y la tensión entran en fase, pero solo sucede en ese valor. En el resto de las frecuencias que pueda operar ese circuito, la corriente y la tensión no se encontrarán o no se encuentran en fase. Eso quiere decir que el circuito que está ahí adentro tiene, tiene que tener resistividad, capacitancia e inductancia y digamos, y el funcionamiento eléctrico de todos en alguna frecuencia produzca que sea como si fuera equivalente su impedancia a una resistencia, porque es la única forma donde la tensión va a estar en fase con la corriente. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar este ejercicio, donde ahí hay resistividad, está el resistor, está el inductor y está el capacitor. De hecho, solo si hay efecto capacitivo e inductivo, es la única forma de que juntos exista una frecuencia en la cual la impedancia del circuito se haga real, como si fuera un resistor. Si solo tuviese yo un resistor y un capacitor, eso nunca puede entrar en resonancia. Si yo solo tengo un resistor y un inductor, eso nunca podrá entrar en resonancia. Recuerden, en resonancia la idea es que el circuito a una frecuencia, en esa frecuencia la corriente y la tensión se encuentran en fase y en todas las demás no sucede eso. De hecho, a esa frecuencia se le llama la frecuencia de resonancia. Entonces, por ejemplo, en este circuito que está aquí, ven que lo que tenemos es una impedancia, normalmente de hecho de ahí es donde se parte. Si la impedancia tiene que ser real, entonces es a través de la impedancia donde se hace un análisis para buscar a qué frecuencia la parte imaginaria de la impedancia se hace cero. Porque a él, cuando la impedancia, su parte imaginaria se hace cero y solo tenemos parte real, es porque está resonando el circuito. El parte del chiste es entonces encontrar a qué frecuencia sucede eso.
Entonces voy a tomar este ejercicio y lo que voy a analizar es realmente la impedancia del mismo, que de hecho sabemos que es una relación indirecta de la tensión y la corriente que entran o que están, digamos, interactuando en esas terminales del circuito. Entonces, vamos a verlo de aquí para allá. Es un circuito sencillo, normalmente esto no tiene algo complejidad, bueno, puede ser circuitos súper complejos, pero para el caso nuestro es entender el concepto, aplicarlo en circuitos realmente sencillos y hacer cálculos asociados a. Entonces aquí la impedancia, vean que es la del capacitor en paralelo con, digámosle, ese ZX, que es la impedancia en serie que está ahí. Entonces vamos a trabajar. Esto es normal, esto va a tocar hacer un trabajo algebraico usualmente. Un poquito considerable a veces. Entonces aquí tendríamos la del capacitor, que sería uno. Vamos a plantearlo en variables, así. Uno entre J omega C en paralelo con J omega L más R. ¿De acuerdo? Entonces aquí la impedancia, tendríamos uno entre J omega C por entre D y la suma de todo. Ahora, esto siempre va a ayudar, digamos, la idea de poder arreglar un poquito estas expresiones, más cuando hay álgebra ahí un poquillo incómoda, algebraicamente hablando eso. Entonces vamos a ver acá. Si multiplico por J omega C arriba y abajo, logro que esto sea J omega L más R, ¿sí? Eh, entonces sería uno más J omega RC más J omega al cuadrado LC. Ahora, yo lo que necesito es de esta impedancia que corresponde a la parte imaginaria de ella. Entonces, así como está, esto siempre hay que jugar con un poquito con esto de números complejos, de tratar de que lo que está en el en el denominador, perdón, sea real. Entonces, vean que ahí no lo es, eso es complejo. Entonces, una forma de lograrlo, yo lo que necesito es esto, de encontrar la parte real, una expresión para la parte real de la impedancia y la parte imaginaria. Lo que me sirve es de hecho la parte imaginaria. Entonces es buscar cómo descomponer eso. Usualmente lo único que nos va a servir acá es pensar en la idea de que si yo tengo abajo una expresión que es algo complejo, multiplicarla por el conjugado de esa expresión. Entonces, ¿cuál es el de este caso? Para eso, bueno, arriba no me interesa todavía centrarme a hacer nada. Vamos a pensar abajo, ¿ok? Abajo, vean que la parte real es uno menos omega cuadrado LC, porque el J al cuadrado se hace menos uno, entonces esto se convierte en la parte real. Más J omega RC. Entonces ven que abajo tengo algo complejo, que es real más J imaginario. Resulta que si yo vengo y multiplico por este factor, parte, esta parte algebraica realmente a mí me gusta sobre todo al hacerlo bien y que cierre al final muy bien. Es un asunto de orden. Y lo multiplico por su conjugado. Entonces el conjugado va a ser cambiarle el signo a la parte imaginaria. Ahora, si lo multiplico arriba, es claro, o sea, para que esta expresión siga siendo la misma, tengo que multiplicarlo arriba y abajo. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que abajo yo lo que tengo es un número complejo por su conjugado. Eso siempre va a ser la magnitud del número complejo al cuadrado. Esas son propiedades de números complejos que debieron conocer en álgebra.
Y piénselo, digamos que ustedes agarran uno más j y lo multiplican por uno menos j, eso siempre va a ser la magnitud al cuadrado. Y de hecho, la magnitud de uno más j es raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Hagan la multiplicación, agarren una calculadora o háganla a mano y da 2. Entonces esa regla de hecho general siempre funciona. Aquí la podemos usar. De hecho, esa era la intención, llegar a esa condición. Entonces, esta expresión multiplicada por su conjugado, el resultado va a ser magnitud de ella. Entonces la representamos, uno menos omega cuadrado LC al cuadrado, que es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, pero esto tiene que ir al cuadrado. Entonces eso me va a eliminar la raíz. Y arriba, pues bueno, ahí se va a mantener toda esa multiplicación. De hecho, creo que vale la pena de una vez ejecutarlo. Entonces viene aquí J omega L por uno, bueno, por todo, sí, por uno, sería J omega L. Mm, sí, pongámoslo así. Menos J omega Q L cuadrado C. Y menos J por J menos y menos que hay ahí sería más omega cuadrado R N C. Entonces ya lo multipliqué por los tres, ahí están los tres factores. Ahora sigue R. Entonces R por uno más R. R por eso sería menos omega cuadrado R L C. Y R por lo otro sería menos J omega R cuadrado C. Ahora, vean que ahí todo lo que está en el denominador es real, ahí no hay jotas. Entonces, ¿qué representaría la parte imaginaria del z? Entonces sería todo lo que arriba en el numerador está multiplicado por una j. Entonces, el primer término, entonces omega L aporta parte imaginaria. Entonces, eso ya ahí lo tenemos. Este de acá también sería menos omega 3 L cuadrado C. Esto no aporta parte real, o sea, no aporta parte imaginaria, es como, vamos a ver, representa más bien parte real, pero no la necesitamos para la idea de calcular la resonancia. El R tampoco, este tampoco, y este último sí, entonces aquí tendríamos menos omega R cuadrado C. Ahora, no podemos dejar de lado lo que estaba en el denominador, que sería uno menos omega cuadrado L C. Ahora, si esta es la parte imaginaria, la resonancia es aquella frecuencia que haga que esta expresión, que este valor sea cero. Entonces se supone que igualando esto a cero, como ecuación yo puedo empezar a analizar dónde se da esa resonancia. Entonces vean que aquí, ¿cuándo esta fracción va a ser igual a cero? Cuando el numerador sea igual a cero. Entonces vean que ya ahí ya voy adelantando mucho la respuesta. Omega L menos omega 3 L cuadrado C menos omega R cuadrado C igual a cero. De hecho, ahí puedo factorizar omega y esto quedaría L menos omega cuadrado L cuadrado C menos R cuadrado C. Ese omega lo puedo pasar a dividir o también interpretar que frecuencia cero haría esa igualdad correcta. Pero de hecho ese es un detalle. Nunca se considera que la frecuencia se dé, o sea, omega igual a 0 radianes por segundo, que eso es una señal de CD, sea una frecuencia de resonancia. Para que haya el concepto de frecuencia de resonancia es que sea una señal oscilante, periódica. Entonces esta nada más la paso a dividir y la elimino. Y de aquí entonces podemos trabajar y decir L menos R cuadrado C tiene que ser igual a omega cuadrado L cuadrado C. Paso a dividir o acomodo esto de esta forma.
Y ven que la frecuencia normalmente se le llama omega sub O, solo para hacer, digamos, este, referencia, digamos, es una referencia típica al sub O a resonancia, y sería la raíz cuadrada de L menos R cuadrado C entre L cuadrado C. Ahora, noten que esta raíz tiene sentido solo si L menos R cuadrado C es mayor a cero, porque no existen raíces en los números reales de números negativos. Entonces, por ejemplo, y solo así, eso significa de hecho que el circuito solo entraría en resonancia si se cumple esa relación. Entonces, vean que si yo agarro en este caso, la bobina es de 40 milis, 40 milis menos la resistencia que es 50 al cuadrado por un micro, me da 3 entre 80. Como 3 entre 80 es mayor a cero, eso lo que implica es que sí hay resonancia, porque esa condición, eso era necesario matemáticamente hablando y sí, que sí puede existir resonancia. De hecho, ese es otro detalle. No todo circuito que tenga inductores y capacitores y resistores son resonantes. Pueden no tener solución algebraica y lo que significa es eso, que no existe una frecuencia en la que entre en resonancia. Aquí, ya que hicimos el análisis, todo parece corresponder. Tenemos el caso, este, para poder tener resonancia y de hecho su valor de resonancia sería tomar, digamos, ese cálculo. Vamos a hacer esto así. Voy a tomar RLC. Entonces R va a ser 50 ohmios y lo voy a guardar en A. L va a ser 40 milihenrios y lo voy a guardar en B. Este sería entonces un microfaradio y vamos a hacerlo así. Volviendo a a la raíz, esta, tenemos una frecuencia de resonancia de 4841,2 radianes por segundo. Entonces, vamos a hacer eso. Eso es algo interesante que se puede utilizar. Voy a lograr el resultado y lo voy a guardar entonces en la calculadora y en este caso, si vamos por C, voy a guardarlo en D. Ahora, vamos a volver a la expresión más original o la más simple, no todo el desarrollo que le hicimos de Z, que es este. Entonces voy a agarrar a Z, como tenemos cuál es la impedancia, y la voy a evaluar en esta frecuencia. Entonces vean que ahí puedo agarrar esa fracción y decir, bueno, calculemos J, o sea, I en la calculadora. Entonces sería I por omega. Omega la voy a evaluar en la frecuencia de resonancia. Entonces, si lo guardo en D, sería J por D por L más la resistencia entre uno más J por D por la resistencia por el capacitor. Ahí ya sabíamos que J omega al cuadrado es menos al final, entonces menos D al cuadrado por B por C. O sea, por la L por C. Y de hecho, esto me da justo 800 más J0. Que eso quiere decir que aquella frecuencia de resonancia es la correcta. Porque vean que la impedancia, si yo pusiera ese circuito y vengo y pongo la frecuencia aquí igual a omega cero, va a tener una impedancia que es como si fuera un resistor de 800 ohmios en forma equivalente. Aunque ahí está el capacitor, aunque ahí está la bobina, el circuito para la fuente, para las dos terminales donde está, digamos, conectando la energía, la señal eléctrica,
el circuito parece una resistencia. De hecho, la tensión y la corriente que le entrega a estar en fase. Eso es resonancia. Y en este caso, el circuito sí puede entrar en resonancia y su valor de frecuencia para lograrlo es ese 4841,2 radianes por segundo. Eso es resonancia. Y la resonancia se da en algunos circuitos y normalmente esto es lo que hay que aprender a hacer, a encontrar las frecuencias, entender qué es resonancia y listo. Bueno, muy bien. Esto si es hacer cálculos de frecuencia y resonancia, lo que corresponde es ser hábil algebraicamente. Y es parte de las habilidades que ocupamos para el curso. Circuitos como este otro, por ejemplo, también hay un inductor, hay un capacitor. Se supone entonces que podría tener resonancia. No hay garantía. No todo circuito que tenga los componentes que hemos definido entra en resonancia. Saber si va a tener o no, no se puede. Si estoy experimentalmente, la única forma es de jugar con el circuito y hacer pruebas experimentales. Si estoy simulación, también puedo hacerlo. Y si no, es algebraico, como lo estamos haciendo en el ejercicio anterior y de hecho como lo vamos a hacer acá. Entonces, aquí es igual. La idea de resonancia es visto para estas dos terminales en qué frecuencia este circuito de acá entra en resonancia. Acá, de la impedancia, al final es un camino igual para casi todos los casos. La impedancia, J omega L más este paralelo. Entonces vamos a llamar R en paralelo con 1 entre J omega C. Ahora, seguimos. Vamos a desarrollar ese paralelo un poquito. Haciendo los ajustes típicos. Entonces vean que lo que tenemos sobre todo es que este término que está aquí es el que todavía está mal desarrollado para poder extraer qué aporta para la parte imaginaria de Z. Pero es un análisis igual. Vean que si vengo acá y multiplico por el conjugado del denominador, eso me va a permitir tratar de lograr que el denominador se haga real y ahí sí puedo decir, al ser el denominador real, poder identificar qué corresponde a parte real, qué corresponde a parte imaginaria, únicamente analizando el numerador. Ese es el truco, de hecho. Algunos un poquito más grandes, incómodos, algunos más sencillos. De hecho, este circuito me parece que es más sencillo que el que acabamos de terminar. Entonces aquí tendríamos R por 1, R menos J omega R cuadrado C. Y aquí parte real que es 1 al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Raíz de eso, la magnitud del cuadrado. Entonces la raíz se va, le elevado al cuadrado y queda solo eso. Entonces vean acá, ¿qué corresponde a lo que da parte imaginaria de esta impedancia? Omega L. Y de esta parte, lo que va a corresponder a parte imaginaria viene asociado a lo que J está multiplicando. Eso, y con el menos, de hecho, hay que tomar ese menos. Entonces aquí sería menos omega R cuadrado C mm, este se va al cuadrado, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces acá sería, yo lo que quiero es averiguar a qué frecuencia, si existe un valor de frecuencia de que esta parte imaginaria se haga cero.
Si esa frecuencia existe, a esa frecuencia se le llama frecuencia de resonancia. Entonces viene aquí. Vea que puedo, bueno, omega L sería igual pasando al otro lado, a omega. Este omega y este omega los cancelo. De nuevo, omega igual a cero no puede ser frecuencia de resonancia. Multiplico aquí en cruz, entonces esto queda L más omega cuadrado R cuadrado C cuadrado L y busco despejar. Entonces la frecuencia de resonancia se daría si el valor que dé esto es positivo. Vea que aquí es algo similar. R cuadrado C menos L debe ser mayor a cero. En este caso, vamos a ver, voy a hacer el mismo detalle. R, L, C. Un cuarto de ohmio. Voy a guardarlo en A. L es 1. En B. Un farado. En C. De hecho, vamos a revisar un momento esto porque podría estar dándome algo raro. A ver si esto está bien. Ah, sí hay un error. O sea, lo que quiero ver es si cometí un error. Mm, inter- Interesante. No tiene, no hay frecuencia de resonancia con esos valores. Vamos a ver. No. De hecho, lo que uno puede hacer, digamos, sí. De hecho, no tiene, tal cual. Pero uno podría hacer una prueba aquí y decir, vamos a ver. Noten que la impedancia, eh, sí, podríamos hacerlo con MATLAB. ¿Sí? Esa es una forma. Vean que la impedancia, para que lo vean. La impedancia sería J omega L más R1 más J omega RC. Vean lo que digo. MATLAB, MATLAB acá. Entonces tenemos que el resistor es 0,25, este es 1 y este es 1. Realmente aquí lo que necesito es solo hacer una gráfica sencillita de esto. De hecho, no es bode, no es nada de esto.
Solo quiero ver la magnitud y fase, pero digamos que por eso le voy a llamar Z. Entonces, nuestro Z, que es la impedancia vista de ahí sería 1i, que es J, por W por L, más. Aquí arriba solo sería R entre 1 más RC. Entonces aquí vamos a llamarle a este Z magnitud, Z ángulo. Vean que si existiera una frecuencia a la que esta impedancia fuera real, en esa frecuencia el ángulo tiene que ser cero. Es una forma de identificarlo. El ángulo tiene que ser cero para que, para que Z sea real. Entonces, a la hora de graficar esto vamos a llamarle entonces resonancia E. Ejemplo 2. Sí. Ah, no le gusta la rayita, ¿cierto? Creo que la rayita baja, sí. A ver, ¿por qué me... Ah, es que lo está limitando. Vamos a no limitar esto. Ok, hasta 1000. Voy a darle un poquito. Voy a darle menos primero. Es más, incluso un poquito menos. Perdón, a 10 radianes. Lo que me interesa es sobre todo la fase, es lo que les decía. En la magnitud no puedo identificar resonancia, pero ven que aquí en la fase, de hecho esto vamos a ponerle aquí así para que sea. En frecuencia cero sí hay cero, pero eso no puede representar una frecuencia de resonancia. De hecho, esos resultados lo hicimos o lo obtuvimos. En el momento que yo cancelé estos dos omegas, matemáticamente hablando, esa ecuación da igualdad en esa frecuencia. Entonces, ahí se ve en la gráfica. Pero sobre todo lo que importa es ver si existe alguna frecuencia hacia adelante donde el ángulo se vuelva a ser cero, o sea, haga algún punto cero. Vean que él va tendiendo a 90 y si aumento a 100 sigue más tendencia a 90. Si le doy más a 1000 sigue igual, y solo para a 10.000 igual. Por eso este circuito no tiene resonancia. Algebraicamente, a la hora del desarrollo lo encontramos, porque vean que para estos valores, esta condición no es mayor a cero. Entonces, esta raíz no tiene un valor asociado para los valores de capacitor, inductor y resistor que tenemos. Entonces, no tiene resonancia. Por eso me encanta el ejemplo contrastado al anterior, porque es que no todo circuito tiene que resonar, que tenga, o sea, no todo circuito que tenga inductor y capacitor y un resistor va a lograr resonar. Ahora, me interesa ver un poquito
los dos circuitos, digamos, más famosos aplicados de resonancia, que es el resonancia serie y el paralelo, que incluso todavía se mantienen en el formulario como propuestas base. Entonces, un circuito resonante serie es un resistor inductor capacitor en serie. Y vean que, como tal, ya aprendimos cuál es la idea de análisis. Entonces, es venir y decir, desde aquí, visto para allá, vamos a analizar la impedancia de esto. Y eso nos va a dar la ruta de trabajo. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Cuál sería la impedancia? Sería R más J omega L más uno entre J omega C. De hecho, este caso es súper fácil de analizar. Ahora, ¿qué representaría la parte imaginaria de esta impedancia? Entonces, la parte imaginaria de esta impedancia sería omega L de acá. Y vean que este factor lo podemos ver como que el J sube y eso provocaría que la parte imaginaria sería menos J omega. Menos uno entre omega C. Lo que queremos ver es a qué frecuencia eso se hace cero. Entonces, de ahí, omega L tiene que ser igual a uno entre omega C. Omega al cuadrado sería uno entre LC. Y la frecuencia de resonancia sería la raíz entre LC. Es muy interesante el hecho de que incluso, mira, es que no te, te ve el formulario, eso es a lo que quiero que contraste. Entonces, en el formulario lo que define es exactamente que el omega cero es uno entre LC. Ahora, en el formulario está planteado, vamos a ver, la idea de poder decir, yo puedo definir, ah, vean que en el caso de resonancia, ahí hay una gráfica que tiene un comportamiento pasabanda. Pero ven que en la gráfica que está en el formulario, vamos a ponerlo ya, va a ser un poquito condescendiente en esta parte. Entonces, el fenómeno de resonancia en este circuito se aprovecha para poder analizar un efecto pasabanda. ¿Dónde está el pasabanda? Entonces, por ejemplo, si esta es la corriente y así se comporta la corriente en la frecuencia, vean que me está diciendo que el máximo de corriente se da en la frecuencia de resonancia del circuito. Si esto es así, ¿en cuál salida, tomando la tensión de entrada de la fuente, cuál señal de salida de ese circuito yo tendría exactamente una respuesta pasabanda? Si la corriente se comporta así, en la tensión tomada en la resistencia tendría este comportamiento. Entonces yo podría decir, todo bien. Si yo vengo y digo que la tensión de entrada respecto la de la fuente y que la tensión de salida es la tensión en la resistencia, la respuesta en frecuencia de V de salida entre V de entrada tendría un comportamiento asociado a digamos, a la corriente, al gráfico que tenemos ahí. Incluso esta función se puede obtener. Vean que esto sería, si yo quiero la tensión en la resistencia, puedo jugar con un divisor, digamos, de tensión. De hecho, esto incluso por ahí, bueno, esto es muy parecido al ejercicio que hicimos, porque recuerda que hicimos este, pero vamos a tomarlo así. La tensión de salida, si es en el resistor, va a ser la tensión de entrada por el resistor entre todo.
Vamos a trabajar eso. Ya que lo tomamos, esto es C. Vamos a multiplicar este factor. Ahora, digamos que le hacemos el análisis de respuesta en frecuencia que conocemos. Aquí me va a interesar, por ejemplo, vean que esta función en cero, por el cero de arriba tiende a cero. De hecho, en el circuito se sabe. ¿Qué pasa si tengo frecuencia cero? El capacitor se va a comportar como un abierto, no va a haber corriente y estaría habiendo cero corriente, cero tensión de salida. ¿Y qué pasa si analizo el límite cuando omega tiende a infinito de h de omega? Entonces vean que una forma de verlo abajo va tendiendo a omega, vamos a ver, sí, tiende a infinito, abajo es como un infinito al cuadrado y arriba es como un infinito. Es una forma simple de ver los límites con los polinomios. Entonces, un infinito arriba contra un infinito al cuadrado abajo, eso va a tender a cero, ¿no? Conforme el omega tiende a crecer y a crecer hasta el infinito. Entonces vean que esto ya modela la idea de que tiene un comportamiento pasabanda. Entonces, me interesa primero, bueno, primero plantear cuál sería la función de magnitud de ese circuito, de esa función. Entonces, esto sería omega RC, que es lo del numerador, entre uno menos omega cuadrado LC al cuadrado raíz de eso. Ahora, para buscar, digamos, dónde esa función tiene el máximo, igual que lo hicimos hace un rato, lo vamos a trabajar la derivada de la función de magnitud, que sería la derivada de omega cuadrado R cuadrado C cuadrado, y aquí sería entonces, y ver dónde esto se hace cero. Tengo la sensación de que esto ya lo resolvimos. Vamos a ver. Es exactamente el mismo y quiero ver si la salida fue el de la lección 3. El de la lección 3, pero este, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos, voy para arriba a ver el circuito. Es que lo resolvimos, pero tomando la salida acá para, con visto como si fuera listo para un rechazo a banda. Entonces no fue. mm, no, era otro. No, no, es exactamente así, no lo hemos resuelto. Ah, hagámoslo ya que nos metimos con este tema. Para esto, voy a plantear aquí el siguiente paso y después ya derivamos en la siguiente. Entonces aquí todavía no voy a derivar porque voy a expandir lo que está en el denominador.
Sí. Realmente no quiero nada más trabajar esto acá. Entonces, derivada del de arriba. 2 omega r cuadrado c por el de abajo menos la derivada del de abajo. Entonces aquí tendría menos 4 omega LC por el de arriba. Ahora, formalmente esto va dividido entre, vamos a ponerlo. Bueno, es que no hace tanta falta, pero no hace falta. Esto va a ser igual solo si el denominador se hace cero, al revés, numerador. Y pues de ahí esto sí hay que multiplicar un poquito de trabajo. Entonces acá sería. Luego sigue menos 4 omega a la 3 r cuadrado L C al cubo más 2 omega a la 5 r cuadrado C al cuadrado L C al 4 L 4 más 2 omega a la 3 R a la 4 C a la 4. Y aquí esto sería menos menos 4 omega a la 3 L R cuadrado C al cubo más 4 omega a la 5 L cuadrado C a la 4 R a la 2 más 2 omega al cubo R a la 4 C a la 4 igual a cero. Y busquemos cosas que se van. Vean, este queda 4 positivo y a este lado me igual. Entonces, este se cancela con este directo. Este de acá también con este, porque aquí está un signo. Y los que quedan no. Entonces, viene aquí. Va a quedar 2 y voy a pasar los otros al lado derecho. Vean que al lado derecho este está positivo
sea, este es 4 y con un menos es -4. Con un 2 queda 2 menos 2, entonces eso va a quedar 2. Es que vean que el omega de la 5, el resto es igual, R2 C4, ¿sí? Entonces voy a ponerle así, R2, L2, C4. El 2 y el 2 se cancelan, un omega se cancela con este omega, entonces va a quedar R cuadrado, C cuadrado, omega a la 4, ¿qué más cancelamos? No, todavía ahí no nada. Entonces, R al cuadrado se cancela con R al cuadrado, C al cuadrado con un C aquí, entonces queda 1. L cuadrado, C cuadrado, omega a la 4. Entonces, la frecuencia de resonancia, no, la frecuencia, en este caso, de hecho, la frecuencia de centro, donde está el máximo, calza con la frecuencia de resonancia. Entonces, uno ahí puede seguir, a lo que voy es, puede seguir haciendo el análisis, y por eso es que a nivel del formulario, todo esto que está aquí ya es el análisis completo de ese circuito, tomando la salida en el resistor, aprovechando que de hecho ese circuito se comporta como pasabanda, y el que permite eso es de hecho la resonancia, porque vean que calza. Entonces vean que aquí la resonancia, hay varias cosas asociadas como fórmulas de ese circuito, insisto, ningún otro se puede usar esto. Si tengo otro ejercicio y quiero analizar respuesta en frecuencia como pasabanda, hay que hacer el análisis como lo hemos hecho anteriormente para todos los casos. Este es solo de este. Y vean que aquí uno, si fuese este, puede uno calcular frecuencia de resonancia de centro, está asociada también a la raíz de las frecuencias inferiores o de media potencia, inferior y superior, calcular el ancho de banda, calcular el factor de calidad, varias formas de calcularlo, calcular omega 1, calcular omega 2. Estas dos fórmulas de aquí son utilizables. Si tengo un factor de calidad mayor a 10, eso es que un filtro es muy selectivo. Si es mayor a 10, puedo usar estas para calcular las de media potencia. Eso es asumiendo, de hecho eso sucede cuando es muy selectivo, lo que quiere decir es que la banda de paso es simétrica prácticamente, que omega cero está en el centro y la mitad de la banda está al lado derecho, o sea, de omega cero a omega 2, y casi que exactamente la mitad de frecuencias está de omega cero a omega 1. Es simétrico, pero eso solo empieza a comportarse así cuando el factor de calidad es mayor a 10 y ya. Entonces, digamos, eso es el análisis de respuesta a frecuencia asociado a que corresponde a ese comportamiento porque está intrínsecamente relacionado con la resonancia que se da en ese circuito. Por eso se ve aquí. De hecho, es como una mezcla entre resonancia y respuesta a frecuencia, pero resonancia ya lo expliqué como tal. Y el otro caso, que ya también permitiría trabajar, digamos, esto mismo, es el circuito resonante, pero en paralelo. Las tres impedancias. Aquí el único tip es pensar, y se los voy a proponer de esta forma. No es más, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, pero no, o sea, voy a hacer lo que me interesa, nada más. Veamos. Sí, hay que tener una noción que quiero, de hecho, por eso quiero que en este ejemplo lo podamos plantear así y cerrar con este tema. Piensen esto. Si la impedancia, o sea, nosotros dijimos la resonancia, o sea, para este circuito visto desde esos terminales, va a ser cuando la impedancia sea real, que es equivalente a decir que su parte imaginaria es cero. Como la impedancia, lo que me está midiendo es que la señal de tensión y la de corriente de ese circuito entran en fase, también sería lo mismo, o sea, el principio de planteo
sería equivalente, se puede usar si uso la admitancia. Porque en la admitancia es solo la relación de la corriente entre la tensión del circuito. Y si están en fase, en ambas, significa que Y de omega también va a ser solo real. La parte imaginaria de la admitancia del circuito sería cero cuando el circuito está en resonancia. Utilizando eso, en circuitos como este, que tienen una naturaleza más de que las cargas están en paralelo, yo puedo irme, en lugar de trabajarlo por la impedancia, utilizar la admitancia para usar un camino más cómodo. ¿Por qué? ¿Cuál es la admitancia de ese circuito? De ahí va a ser 1 entre R es la admitancia del resistor. Como están en paralelo, el paralelo de las admitancias es la suma de las admitancias. Entonces sería 1 entre R es la admitancia del resistor, más la admitancia del inductor, que sería 1 entre J omega L. Y la admitancia del capacitor sería 1 en J por omega C. Y aquí la pregunta es, ¿quién es la parte imaginaria de esta admitancia? Entonces sería omega C menos 1 entre omega L. Y lo que nos interesa es averiguar a qué frecuencia esto se hace cero. Si existe una frecuencia que eso suceda, el circuito tiene resonancia a esa frecuencia. Pues, recuerden que no todo circuito entra en resonancia, pero lo que andamos buscando es si este la tiene. Entonces, omega C tiene que ser igual a 1 entre omega L y la frecuencia de resonancia va a ser, de hecho, vean que coincide con el análisis, con el mismo parámetro que depende de 1 entre la raíz de LC que teníamos con el serie, ahora, pero con el paralelo. Entonces, si es resonante, depende del valor de inductor y de capacitor, y sabiendo esos dos valores, puedo calcular a qué frecuencia sucede eso. Ahora, recuerden que la idea es la admitancia o la impedancia, es porque está midiendo que la corriente y la tensión están en fase. Entonces, yéndome al circuito, es más de una forma, o sea, más directo. Yéndome al formulario y volviendo a ver el circuito, ¿qué relación de entrada-salida podría definir para tener y aprovechar un efecto paso-banda en el circuito utilizando la resonancia del mismo? Entonces vean que aquí sería pensar eso. Vamos a ver. Además, voy a copiarlo acá para que podamos pensar viendo las dos cosas. Voy a cortarlo acá. Y vamos a cortar lo que quiero es el circuito. Bueno, ahí lo teníamos, pero vamos a rayarlo así. Aquí, digamos, el caso que está planteado es para la tensión. Está bien. Si yo, vamos a ver, yo lo que quiero pensar es, ¿quién tendría que ser la señal de entrada y quién tendría que ser la señal de salida para medir un efecto paso banda en ese circuito? Si lo analizamos así, vamos a ver, si yo digo que es pensando en este gráfico, si yo digo en el gráfico para ayudarnos en esa respuesta, si yo digo que la señal de salida es VS y la tensión es IS y la corriente IS es la entrada, ¿será la relación entrada-salida que sea pasabanda? De la verdad, habría que verlo. Entonces, ¿cómo determinarían ustedes esa relación así? La tensión VS, de lo más sencillo es verlo de esta forma, pienso yo. VS va a ser igual a IS
usando ley de Ohm, pero vamos a ver cuál sería la impedancia equivalente. La podemos plantear uno entre Y de omega, que esto es Z. Entonces, esto quiere decir que H de omega es uno entre Y. Uno entre Y sería uno entre R más J omega L más... No, al revés. Aquí, bueno, para arreglar esto, entonces sería por J omega L, por J omega L. Bueno, vean que aquí si yo tomo la respuesta en cero, es cero por este omega que está acá. Y el h de omega, cuando pienso en que omega tiende a infinito, es igual que en el ejemplo anterior. Creo que aquí me faltó esto, aquí va j omega l. Si yo hago entonces eso, nada más vean que voy a tener un infinito arriba contra un infinito al cuadrado abajo, que al crecer eso, tiende a cero. Recuerden, igual si no puedo hacer la forma clásica para evaluar el límite. Factorizo el j omega, cancelo, analizo por separado cada factor y así interpreto la convergencia del límite. Noten que exactamente esa es la función de respuesta de frecuencia, tomando esa entrada y esa salida, la que tiene un comportamiento pasa-banda. Y de nuevo, el circuito entra en resonancia a la frecuencia que entra en resonancia, es la que se da la frecuencia centro de su respuesta pasabanda para SH de omega. Y todos los demás parámetros del filtro que está en resonancia se pueden identificar con todas las fórmulas que están asociadas acá, que funcionan de forma igual que las del filtro. O sea, la idea de cómo las interpreto es igual que las del circuito resonante en serie. Entonces aquí, vean que aquí están las aproximaciones de media potencia para factores de calidad mayor a 10, cálculo de las potencias de las frecuencias de media potencia de forma exacta. Esas siempre se pueden usar, solo que vean la ecuación. Cuando se pueda usar las de abajo, uno usa las de abajo, pero las dos estas primeras de acá siempre se pueden utilizar. Y todas las demás para calcular factor de calidad, ancho de banda y todo eso. Como le dimos mucho en los ejercicios anteriores, creo que se debería de comprender muy bien acá. Eso es el tema de resonancia. Con los dos ejemplos que hicimos, con el análisis de estos dos circuitos, así que realmente espero que quede este, claro el tema, se comprenda, puedan trabajar práctica y seguir avanzando. Así que nos vemos. Así nos falta solo un único tema, escalamiento, que es una pequeñita parte. Así que hasta luego.